ten dito moitas cousas interesantes últimamente, que hai moito tempo, e creo que prácticamente coñecido por todos vos, ¿no? Por todas vos. Simplemente decir que é un sociólogo, filósofo, profesor de ciencia política, así como aparece ou como podemos presentalo, profesor da Carlos III e antes das universidades, e que ten a incomodidade e a curiosidade intelectual para non encasillarse nun único ámbito. E ainda que, en fin, eu preguntaba agora por este libro que acaba de sair sobre as orixes da violencia política, as raíces históricas da violencia política, que unha das cousas que fai é facer moitas correlacións estatísticas, ¿no? De sociedades distintas, con moito alto numérico, e me decía que, bueno, que en origen tamén era estadístico e, por lo tanto, que tamén traballa directamente a información desa forma, ¿no? Quero dicir que ten unha visión complexa dos procesos políticos que inclúe todo o que ten que ver con os seus pasados históricos e con como se poden analizar. E a mí hai un libro que me chamou moita atención, eso falábamos agora, que foi aquel de Atado e Malatado, porque intentando explicar o presente coa mirada do científico da política quería entender que pasaba nun ano que estaba agochado no relato habitual, que era o ano 76, ¿no? E cando un lee ese libro se dá conta, cando un como historiador lee ese libro se dá conta de todo, digamos, da finura do relato construído para ocultar o acontecido. E iso é justamente o que nos descubre, que é o que está facendo o réxime franquista en 1976, mentras todos seguimos mirando ao que facía a oposición, ou ao que facía o rei, ou ao que facía Suárez, ou ao que facía o goberno. Ten outro libro que tamén creo que todos coñecedes, pero así polo menos se identifica a persoa co título, que é la de Fachetez Intelectual, que foi moi celebrado por moita xente, precisamente porque poñía ou atrevíase a poñer no seu sitio máis que intelectuais a formas de ver a realidade. E bueno, ese tipo de libro que axuda a refrescar intelectualmente unha sociedade e uns medios de comunicación. E eu creo que isto é o que fixo el con moita frescura e tamén con moito desenfado. Se pode estar de acordo, máis de acordo, menos de acordo, pero tiña a vontade de patar a burguesía, exactamente, nin tiña a vontade de facerse un ovo. O que quería era decir o que veía, que era o mismo que veíamos moitos, e eu decía coas palabras que a moitos nos gustaría poder utilizar. E recentemente, aparte, bueno, tamén escribiu últimamente bastante sobre a cuestión catalana, e aparte deste libro que acabo de citar, e fago isto que non o fago casi nunca, pero creo que vamos a facelo, non? É dicir, cando traemos xente a falar aquí, normalmente porque ten non só cousas que decir, sino reputación e trayectoria, e ademais ten libros que deben de ser leídos, non? E recentemente acaba de sacar este outro tamén sobre a esquerda hoxe e o fin dun ciclo de esquerda, e non fala sobre España, sino en xeral de Europa occidental, tamén correlacionando moitas informacións e con unha visión moi amplia da perspectiva do que a mellor ciencia política está facendo últimamente. E sin máis, porque tampouco debo extenderme máis, creo que é suficientemente conocido, e o que nos interesa é escutar que nos fale un tema que para nós é moi querido, ¿no? Que é isto de legados franquistas ou regresión democrática, falando do presente. Nos falamos do pasado, pero vivimos do presente e sabemos que todo o que falamos do pasado ten que ver co que o presente nos obliga a mirar ou o presente nos impide mirar. E nese sentido creo que despois da súa intervención tenemos un coloquio como sempre. Muchas gracias a todos y a todos por venir. Muchísimas gracias por eso. ¿Qué es que un poquito más para sí, o me pongo bien. Yo casi prefiero hablar bien. Pues muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias a Lorenzo y al grupo por la invitación. Además, ya se lo comentaba él, que me encanta presentar trabajo delante de historiadores, que aprendo muchas veces más que delante de mis colegas de profesión, de científicos, políticos o sociólogos. Así que feliz de estar aquí. Bien, cuando a uno le invitan a dar una charla, a una conferencia, a un seminario, lo que sea, hay dos opciones. Una opción es venir con un trabajo ya muy elaborado,
en avanzado estado de composición y impresionar a la audiencia en la medida en que pueda hacerlo el ponente con unos resultados sólidos. Esa es una posibilidad que muchas veces he utilizado. Y la otra posibilidad es venir con algo mucho más tentativo, con algo que está empezando y beneficiarse del debate posterior. Y en este caso he optado por esta segunda vía, es decir, lo que voy a presentar está en un estado muy inicial de elaboración, son las primeras vueltas que le doy al asunto y quisiera que, si consigo arrancar con esto, pues quisiera terminar haciendo algo más sistemático. Pero ya digo que todo lo que voy a presentar es bastante precario y muy abierto a las objeciones que pueda tener todo el mundo aquí, así que estaré encantado de beneficiarme de las objeciones, las críticas, las sugerencias que pueda haber. La cuestión que quiero tratar es la siguiente. No hace falta que me enrolle mucho con esto, pero todos somos conscientes de que España ha sufrido una crisis política a consecuencia de la crisis económica que empezó en 2008, muy profunda. Algunos hablan de una crisis de régimen, de que está llegando a su fin el modelo que se estableció en el año 78 con la Constitución de entonces. Es una crisis política que afecta sobre todo a tres elementos, o se manifiesta a través de tres elementos. Ha caído muchísimo la confianza en las instituciones dentro de la sociedad, así lo manifiestan todas las encuestas. Hemos estado en mínimos históricos, sobre todo a partir entre el año 2013 y 2014 se toca a fondo, y a partir de ahí una ligera recuperación, pero estamos a niveles mucho más bajos que antes de la crisis. Se ha unido también el apoyo a la Unión Europea por primera vez en la historia democrática, es decir, los españoles eran monolíticamente proeuropeos y han dejado de serlo, o por lo menos manifiestan una actitud bastante crítica hacia las políticas que ha llevado a cabo la Unión Europea durante la crisis. Y luego, finalmente, ha habido también una retirada de apoyo a los partidos tradicionales. En 2008 la suma de voto a PP y PSOE estaba por encima del 80%, en las últimas elecciones, en las de abril, no llegaba al 50%, ¿no? Eso muestra una erosión muy fuerte del bipartidismo imperfecto que había dominado la política española, sobre todo a partir del año 82. Algunos rastros que se pueden seguir de esta crisis económica, esta crisis política, puede ser el surgimiento del 15M, por supuesto, sobre todo a través de este eslogan de "no nos representan", que muestra bien las grietas del sistema, la aparición de nuevos partidos. Nos hemos movido hacia un sistema mucho más fragmentado del que conocíamos hasta el momento, y también ha aparecido una inestabilidad política muy acusada. Creo que España es el único país de Europa Occidental que va a tener 4 elecciones en 4 años, ¿no? Esto no ha pasado nunca, ni siquiera en los momentos más inestables de la República Italiana, ni siquiera había tantas elecciones como está habiendo ahora mismo en España. Bien, todo esto ha llevado a un cuestionamiento del sistema democrático, a una reflexión autocrítica a veces, que se articula a través de diversos indicadores. Por ejemplo, sabemos que España tiene un nivel de corrupción muy elevado, ha habido numerosos escándalos en lo que es el núcleo duro del Estado, el corazón del Estado, por ejemplo, la Operación Cataluña, el caso Villarejo, que está todavía en plena fase de revelación de los tejemanejes entre grandes empresas y servicios de seguridad del Estado. Hay una conciencia de que la independencia judicial es muy baja en España comparada con otros lugares. La legitimidad de los partidos políticos está por los suelos, nunca había estado tan baja. Y hay también, yo creo que hay una percepción muy extendida en la sociedad de que el sistema es poco receptivo a las demandas ciudadanas. De hecho, a veces como indicador de la salud democrática del país se llama la atención sobre la particularidad española, que es el país con mayor número de manifestaciones en Europa, per cápita. Pero yo creo que eso, lejos de ser un síntoma de salud democrática, es un reflejo de que el sistema es muy poco poroso. Es decir, que las demandas populares no son procesadas por los partidos, no llegan a transformarse en políticas públicas,
y como consecuencia de todo ello la gente sale a protestar en la calle. Y yo creo que el elevado nivel de protestas es una muestra de disfuncionalidad del sistema político. Todo esto contrasta, y por eso me gustaría insistir en los datos que voy a presentar a continuación, contrasta con lo que podríamos llamar que es la propaganda oficial que se está realizando ahora mismo desde el Gobierno y desde el Estado, sobre todo a través de la Secretaría de Estado de España Global, en la que para contrarrestar las críticas que proceden del independentismo catalán se está haciendo un esfuerzo enorme económico, intelectual, etcétera, por presentar España como una democracia modélica o como una democracia comparable o homologable a las mejores de Europa. Bien, yo creo que eso no se sostiene, que los argumentos, los datos que está presentando la Secretaría de Estado de España Global son muy endebles, no resisten un análisis crítico. Y tampoco quiero presentar aquí una visión tenebrosa de la democracia española, pero sí quiero equilibrar las luces y sombras que tiene el sistema y luego intentar hacer un diagnóstico de por qué está pasando esto en España. Bien, voy a mostrar primero algunos datos sobre cómo podríamos analizar el estado actual de la democracia española. Si miramos datos de opinión pública, es decir, si se pregunta a los propios ciudadanos por la satisfacción con su sistema democrático, estos son datos comparados de la encuesta que hace la Comisión Europea, del Eurobarómetro, son de mayo de 2017, se ve claramente que España está en el furgón de cola. En España estamos al nivel de Italia y solo está por debajo Grecia. Esto es el nivel de satisfacción con la democracia, es decir, en general la sociedad española tiene una visión mucho más crítica del propio sistema que sus élites. Pero claro, alguien podría pensar que las opiniones de los ciudadanos son relativamente irrelevantes, es decir, que al fin y al cabo la gente puede tener una percepción muy deformada de cómo es nuestro sistema democrático, puesto que la gente no tiene elementos de juicio sólidos, etc. Por eso, si acudimos al indicador sobre democracia más riguroso por el que contamos en la actualidad, que es el proyecto VIDEM o Varieties of Democracy, que ha hecho un consorcio internacional de científicos sociales en el que se ha invertido una cantidad de dinero enorme para poder codificar más de 250 indicadores en cada país desde 1900 hasta el presente en todo el mundo. Pues si vemos esos datos podemos tener quizá una visión más ajustada de cuáles son los problemas del sistema democrático español. En Varieties of Democracy se utiliza un índice que oscila entre 0 y 1 y se distinguen 5 dimensiones de la democracia: la dimensión electoral, la dimensión liberal, que tiene que ver con la división de poderes, los contrapesos entre unas instituciones y otras, la protección de los derechos de las minorías, de los derechos fundamentales, etc. La dimensión deliberativa, todo lo que tiene que ver con la esfera pública, con la calidad de los medios de comunicación, con la calidad de los debates. La dimensión participativa, cuántos cauces deja el sistema para que los ciudadanos participen en el sistema político. Y finalmente la dimensión igualitaria, hasta qué punto la democracia garantiza una igualdad efectiva de la población con relación a la política. Bien, si vemos los indicadores muy rápidamente, por ejemplo, en la dimensión electoral, en este índice de 0 a 1, España es el peor país de Europa Occidental, ¿no? Aquí no estoy incluyendo los países del este de Europa, que efectivamente sacan puntuaciones aún más bajas, pero lo lógico es comparar a España con el grupo de países al que pertenece de forma natural, que es Europa Occidental, y ahí España aparece como el peor país del conjunto. Si vamos a la dimensión liberal, España aparece en penúltima posición, solo por encima de Grecia, y empatado en puntuación con Grecia, de hecho. Si vamos a la dimensión deliberativa, la calidad de nuestra esfera pública, España es el país con peor puntuación en la muestra. Si vamos a la dimensión participativa, de nuevo España aparece en último lugar. Y si vamos a la dimensión igualitaria, estamos a la cola. Bien, estos son datos preocupantes. Yo cuando los he intentado difundir en medios públicos de comunicación, y no es por presumir de nada, pero he recibido correos de una extremada violencia por parte de funcionarios del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, acusándome de atrocidades, de poner en cuestión la salud de nuestro sistema, de hacer casi un acto subversivo, y hay una resistencia enorme a reconocer que esto es así.
simplemente por la cuestión catalana que hace que España quiera presumir de una democracia impecable, con un Estado de Derecho muy sólido, y donde cualquier cuestionamiento de ese discurso se ve como una amenaza que hay que combatir, ¿no? Entonces, los datos, a mi juicio, son bastante claros. Si miramos a la independencia judicial, si nos fijamos en la independencia judicial, aquí de nuevo hay datos comparados de opinión pública para Europa. Tenemos aquí el porcentaje de gente que dice que tiene mala, o bastante muy mala opinión sobre la independencia judicial. España en este caso está en cabeza, ha empatado más o menos con Italia, es decir, casi el 60% de los españoles considera que la independencia judicial es baja o muy baja en nuestro país. Eso se compara en los países nórdicos o en los países del norte de Europa con porcentajes por debajo del 20% en todos los casos. Esta es una diferencia asombrosa. Alguien podría pensar, sin embargo, que de nuevo los ciudadanos no son los mejores agentes para evaluar esta cuestión. Entonces, si vamos a la encuesta que hizo la Asociación de Consejos Judiciales de los Países Europeos, una encuesta que se realiza a los propios jueces, se les pregunta hasta qué punto la promoción de los jueces depende de la capacidad y experiencia o depende más bien de contactos políticos. Bien, el resultado para España es espectacular. Casi el 70% de los jueces piensan que la promoción hacia niveles superiores, es decir, la promoción hacia tribunales superiores, audiencias provinciales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, etc., piensan que esa promoción se debe a conexiones políticas y no a criterios meritocráticos. Este resultado es devastador y en España, por algún motivo, los medios de comunicación, aunque tienen el dato, no han querido hablar de ello prácticamente. Yo cuando lo he puesto en prensa también se produce un silencio muy incómodo al respecto. Esto no quiere decir que la democracia española sea una democracia bananera o sea una falsa democracia, ni mucho menos. Es una democracia consolidada, pero dentro del club de las democracias consolidadas está en última posición. Y eso debería ser motivo de reflexión. Bien, la pregunta es ¿por qué sucede esto? Y si uno examina el debate público, la opinión dominante, la tesis dominante, a mi juicio, entre quienes tienen esta visión crítica de nuestro sistema democrático, establece que hay algún tipo de legado del franquismo, que aquí hay algún tipo de herencia que arrastramos por el tipo de transición que se llevó a cabo y cuyas manifestaciones estamos observando ahora. Los factores que suelen repetirse a propósito de esta hipótesis son los siguientes. En primer lugar, que nunca hubo una ruptura política con el pasado franquista, la transición se produce, vamos a decir así, endógenamente, es decir, es una transformación interna del sistema, con la famosa expresión de Torcuato Fernández Miranda de la ley a la ley, cuya consecuencia más visible es la continuidad monárquica, la continuidad de la monarquía, y también el hecho de que la democracia llegue a España a través de una ley fundamental del franquismo, que es la octava ley fundamental, que es la ley para la reforma política. Estos serían indicadores indubitables de que hay una continuidad institucional y política entre la democracia y entre la dictadura y la democracia. Al mismo tiempo, siempre se ha dicho, haber leído desde los años 80, multitud de autores que han insistido en que, así como hubo una cierta renovación de las élites políticas en el periodo de la transición y en los años posteriores, nunca se produjo tal renovación ni en la judicatura, ni en el Poder Judicial, ni en los cuerpos de seguridad del Estado. Sí hubo una reforma del Ejército, la reforma de los años 80 que impulsa Narcís Serra en los gobiernos de Felipe González, y el Ejército, curiosamente, se moderniza en mayor medida que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. Quizá uno de los autores que más ha insistido en los legados del franquismo como explicación de la baja calidad de nuestro sistema democrático sea Vicens Navarro, que a través de múltiples libros y innumerables artículos de opinión ha insistido en que el origen de los problemas está en la asimetría de poder que se produce en los años de transición entre las fuerzas de la izquierda y las fuerzas de la derecha. Hubo una hegemonía de fuerzas conservadoras en aquel momento y eso impuso unas limitaciones al desarrollo político de la democracia española
que han continuado hasta el presente. Por último, me gustaría mencionar un libro reciente de un colega mío de la Universidad Carlos III, Robert Fishman, que ha publicado el título Democratic Practice, Práctica Democrática, la política de la inclusión en Portugal y en España. Y es quizá la comparación más sistemática sobre cómo los diferentes procesos de transición democrática en Portugal y en España han tenido consecuencias en las décadas posteriores. A juicio de Fishman, la principal diferencia entre la democracia portuguesa y la democracia española es que la primera, la portuguesa, es más inclusiva, es más abierta a las demandas ciudadanas, mientras que por su origen elitista la democracia española tiene una fuerte dimensión excluyente hacia las minorías nacionales, excluyente hacia demandas ciudadanas, etcétera, etcétera. En todos estos casos, la idea es que los problemas de calidad democrática o los problemas políticos que aquejan al sistema en la actualidad son consecuencia última del largo periodo franquista y la manera en la cual se llevó a cabo la transición a la democracia. Hay aquí un problema en esta hipótesis, y por eso me interesa mucho discutirlo con una audiencia en la que supongo que hay muchos historiadores, que la secuencia causal o la secuencia histórica no encaja bien con este tipo de explicación. Aquí lo que he hecho es reconstruir la evaluación de la democracia española desde el año 80 hasta el presente, según los datos de Biden, de Varieties of Democracy, poniendo simplemente, graficando simplemente la evolución media de la calidad de la democracia española, y lo que vemos es una larga fase de estabilidad entre el año 80 y la crisis económica, el momento de la crisis económica, hasta el año, de hecho, hasta que la crisis económica ya está muy avanzada, hasta el año 2011 prácticamente, y a partir del año 2011, coincidiendo, no por casualidad, con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy al poder, se produce una caída muy pronunciada de todos los indicadores de calidad democrática en España. Y vemos una bajada, no en picado, pero prácticamente en picado, frente a lo que sucede en el resto de Europa, que es la línea roja, en Europa occidental más Estados Unidos, donde se ve un aumento más o menos sostenido en el tiempo, no muy pronunciado, y luego la llegada de la crisis económica, que tiene una caída, pero una caída mucho menos intensa que la que se observa en el caso español. Bien, esta secuencia encaja mal, a mi juicio, con la hipótesis del legado franquista. Si la hipótesis del legado franquista fuera cierta, lo que deberíamos observar probablemente es que la democracia española sufre una caída constante o no consigue nunca remontar hacia posiciones altas en la escala, y no esta fase de estabilidad en la que se produce una caída brusca con la crisis económica. De hecho, por curiosidad, como ha habido mucha gente que ha cuestionado la relevancia de estos datos, ha salido un estudio reciente en el que se muestra que el único país que ha perdido una décima de democracia en Europa Occidental desde el año 2008 hasta el presente es España. Una décima puede parecer poco, pero nos estamos moviendo en un espacio muy pequeño en la escala entre 0 y 1, y de hecho si se baja de 0,6 se considera que el país ya no es democrático. España ha estado entre el 0,75 y el 0,80 todo el periodo, y ahora estamos en un 0,7 en caída libre, es decir, que si bajáramos otra décima más en los próximos 10 años, la calidad de la democracia española sería comparable ya a la de países como Turquía, por ejemplo, o como Hungría en la actualidad, ¿no? Estaríamos ya en el umbral mismo de si es un sistema democrático o no. Por lo tanto, hay motivos para tomarse en serio este deterioro del sistema político. Pero ya lo que me gustaría insistir en esta diapositiva es que esta fase tan larga de estabilidad, con una caída muy pronunciada después de la crisis, no encaja bien con la idea del legado franquista. Si el legado franquista hubiera sido tan importante, ¿cómo es posible que durante más de 30 años el sistema se mantenga en niveles relativamente altos y comparables a los de muchos países de Europa Occidental? Si miramos a los datos sobre corrupción, también vemos que la corrupción ha empeorado en los 10 últimos años. Es decir, no es una maldición que arrastremos durante todo el proceso democrático.
Ha habido momentos mejores, aquí tenemos datos nada más a partir del año 97, datos comparables internacionalmente, y lo que tenemos en rojo la media de Europa, que es muy estable, y vemos como en España desde comienzos del siglo XXI se produce un aumento sostenido, con alguna excepción, pero un aumento sostenido de los niveles de corrupción, y estamos ahora en niveles muy altos. Al mismo tiempo, debemos recordar que en el año 2007 la satisfacción de los españoles con el sistema democrático era muy alta, era más elevada incluso que en el caso de Dinamarca. Entonces, el análisis frío de los datos indica que lo que observamos es un empeoramiento de la democracia a partir de la crisis económica y no antes. Pero si no hubo empeoramiento, si la democracia española tuvo un comportamiento más o menos aceptable durante 30 años, ¿cómo puede ser entonces que el legado del franquismo se manifieste décadas después, dejando un hueco, un paréntesis muy largo entre medias? ¿Cuál podría ser el tipo de explicación que permitiera conectar lo que sucedió en la transición y en los 40 años anteriores con esta caída tan pronunciada que se produce a raíz de la crisis? Bien, hay distintas maneras de desarrollar el argumento. Podría argumentarse, por ejemplo, que los déficits de la transición y con ello la herencia del franquismo estaban latentes en la sociedad española, pero necesitaban un activador, y ese activador es la crisis económica. Es decir, la crisis económica supone como un shock que despierta a la sociedad, y la sociedad empieza a examinar su propio sistema político y se sorprende de sus muchos déficits, y hay esta caída enorme de la legitimidad. Ahora, la pregunta es por qué todos estos lastres que arrastraba la democracia española no tuvieron nunca un efecto en los tiempos normales. Si tuvieron un efecto, fue un efecto invisible para la propia sociedad, puesto que había un nivel de autosatisfacción tanto en las élites como en la propia población, entre la propia ciudadanía, bastante elevado. Otra posibilidad sería decir, la democracia comienza bien, comienza con vigor, comienza con brío, en los finales de los 70, principios de los 80, pero como es una democracia con un nivel de inclusividad política considerablemente reducido, que esa es la tesis de Robert Fishman, entonces el sistema va deteriorándose a lo largo del tiempo. Va deteriorándose porque no hay contrapesos sociales a las decisiones de las élites políticas, ni hay contrapesos institucionales sólidos, ¿no? Esto coincidiría con ese diagnóstico que se ha hecho muy popular en España, de que los partidos han colonizado las instituciones políticas. Es decir, a lo largo del tiempo se han ido anquilosando las instituciones políticas porque han sido controladas por partidos políticos que actúan como verdaderos cárteles o poderes férreos e impiden que las instituciones sean lo suficientemente abiertas para que tengan el rendimiento esperado. ¿Cuál es aquí el principal problema? ¿Cuál sería la objeción que podríamos presentar? Que esta colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos se observa también en muchos otros lugares fuera de España. Es decir, no es un mal exclusivamente español, y en la medida en que se percibe, por ejemplo, también en Italia o en Grecia, quizás sería inadecuado atribuirlo a las características especiales de la transición española. Tanto en Italia como en Grecia las transiciones en la democracia son muy diferentes. En el caso de Italia, la transición se produce a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Grecia es el colapso de la Junta Militar en el año 74. Y sin embargo, en estos dos países se observan problemas políticos muy similares a los de España. Si esto es así, si nos tomamos en serio la comparación con otros países del sur de Europa, entonces la posibilidad de atribuir los problemas de colonización partidista a la transición quedan en cuestión, ¿no? Quedan en una posición más bien endeble.
una hipótesis distinta a la idea de que la democracia comienza con fuerza, pero va deteriorándose por estas restricciones que proceden de la transición y del franquismo, consistiría en suponer que lo que ha ocurrido en España a partir del año 2008 es más